Seguimos con la serie que ya empezasteis el domingo pasado, ¿verdad? Con Dani. Y empiezo con una pregunta. ¿Os gustan las montañas rusas? Sé que ahora la palabra rusa no está muy de moda, creo que incluso le han cambiado el nombre a la ensaladilla rusa, ¿verdad? Para que ya no se llame así. Pero en cuanto a las montañas rusas, que nos entendemos a lo que me refiero, ¿os gustan? ¿No? Bueno, pues hoy tendréis que agarraros en estos asientos tan cómodos. Si alguien lleva gorra, que se la coja, porque haremos una montaña rusa teniendo en cuenta que estamos siguiendo ahora lo que Pedro dice y partimos de una situación muy elevada, lo que contó Dani el domingo pasado, y es la confesión de Pedro. Pedro ahí tuvo la revelación de quién era Jesús, que realmente era el Mesías, que realmente era el Cristo, y Jesús mismo le dice que es bienaventurado porque no se le ha revelado carne, sino el Padre. Por tanto, Pedro está pletórico, está en el lugar más elevado, en la cresta de la ola. Pero hoy vamos a bajar. Por eso os he comentado lo de la montaña rusa. Hoy bajamos no al momento más bajo en la historia de Pedro, si tenemos en cuenta que el más bajo sería cuando negó a Jesús, pero sí probablemente el segundo más bajo. Por tanto, vienen curvas, pero las vamos a poder coger y sobre todo vamos a poder aprender de ello. El texto de hoy es el que ya ha leído Rubén, pero son solo 3 versículos. Así que os animo a que lo volvamos a leer. Se encuentra en Mateo capítulo 16 y los versículos del 21 al 23. Mateo 16 y los versículos del 21 al 23. Aquí dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Empieza ese texto diciendo: desde entonces. Y aquí todos los comentaristas coinciden en que empieza una nueva etapa en el Evangelio de Mateo. Podemos dividirlo en 3 etapas. La primera de ellas es la preparación para el ministerio de Jesús, que iría desde el 1:1 hasta el 4:17. En el 4:17 empieza el ministerio público de Jesús, donde él realiza los milagros y donde va enseñando, ya la gente le conoce, y a partir de aquí empieza la última etapa en el Evangelio. Y esta última etapa está caracterizada por su viaje a Jerusalén, que es lo que nos está diciendo que va a hacer. Hasta ahora Jesús ha explicado, ha hablado sobre el reino. Y en esta etapa lo que ocurre es que Jesús va a decir qué le ocurre al rey de este reino. Por tanto, ahora empezamos una nueva etapa donde Jesús se dirige a Jerusalén y, como él mismo dice, le espera sufrimientos hasta la muerte. Y también nos dice que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos este padecimiento y esta muerte. No es que Jesús no hubiera hablado antes de ello, pero lo que sí que ocurre es que a partir de aquí Jesús hace énfasis en esta enseñanza. No es que lo diga una vez, sino que lo dice y lo explica. Lo explica bien. Está preparando a los discípulos para lo que va a acontecer. Y ahora no solo tienen que oír casi de refilón que Jesús va a sufrir y que va a morir, sino que tienen que comprenderlo.
Y Jesús ahora de una manera continua les va explicando acerca de lo que va a ocurrir a Jerusalén. Por tal como ellos se comportaron después, por la reacción que los discípulos tuvieron una vez Jesús murió, vemos que a pesar de estas explicaciones, ellos no lo entendieron bien. Y tuvieron que ir comprendiendo esto poco a poco. Jesús lo sabe. Y por ello ahora empieza esta nueva fase donde les va explicando lo que le va a ocurrir en Jerusalén, donde aparte de morir, tendrá que padecer, tendrá que sufrir. ¿Y quién provocará este sufrimiento a Jesús? El mismo Jesús lo revela y dice: los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Es decir, los que formaban el tribunal judío, los que formaban parte del Sanedrín, que este era el tribunal judío. Ellos son los que iban a acusar a Jesús para que se le llevara a la muerte. Obviamente, no participaron solo ellos en estas aflicciones. El pueblo acusó también a Jesús, instigado por sus jefes. Los romanos le mataron, porque los judíos no tenían autoridad para poder matar a nadie. Por lo tanto, todos están implicados en esta muerte de Jesús, pero especialmente los que procuraron su muerte fueron la cúpula de los judíos, el Sanedrín, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Esto nos recuerda a lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11. Hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos son los judíos y rechazaron todos, excepto unos cuantos, a Jesús, y están representados por esta cúpula del gobierno y del juzgado judío, el Sanedrín. Jesús tenía que sufrir, y los judíos iban a provocar este sufrimiento. Y en el versículo 21 dice algo que es interesante, en lo que también Rubén ha hecho énfasis. Ahora Jesús se dirige a Jerusalén. Pero ¿por qué va a Jerusalén a sufrir? El versículo 21 dice que le era necesario ir a Jerusalén. Es decir, Jesús no escoge Jerusalén como un destino turístico donde va a haber esta gran ciudad con el gran templo que hay ahí. Jesús no escoge ni siquiera ir a Jerusalén para sufrir, y entendedme lo que quiero decir, sino que Jesús va a Jerusalén porque es necesario que vaya a Jerusalén. Él tiene que ir a Jerusalén. Él no busca el sufrimiento que va a tener en Jerusalén, pero a la vez no huye del sufrimiento que va a tener en Jerusalén. Jesús no es masoca en este sentido. Él no quiere sufrir y por eso es que va a Jerusalén. Pero a la vez, Él tiene una tarea que hacer. Y no va a huir de esta tarea, aunque esta tarea le provoque el sufrimiento. No busca el sufrimiento, pero no huye del sufrimiento si eso es lo que tiene que hacer. Es lo que está diciendo aquí Jesús.
le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el plan de salvación del Padre incluye el hecho de que Jesús, su Hijo, vaya a Jerusalén y muera por todos nosotros. El hecho de ir a Jerusalén es una necesidad, no es algo que elija porque quiera hacerlo. Y además, fijémonos en algo, es una necesidad no solo para Jesús, para el Hijo, sino también para el Padre. Al Padre no le da ningún placer, aunque esto no lo pone el texto, pero al Padre no le da ningún placer mandar a su Hijo a Jerusalén a sufrir. Ninguno. Pero si tiene que haber un camino de salvación para la humanidad, entonces es necesario ir a Jerusalén a padecer. Al Hijo no le gusta el sufrimiento. Al Padre tampoco le gusta ver a su Hijo sufrir. Pero si tú y yo tenemos que estar aquí hoy, y si tú y yo tenemos que estar un día delante de Dios en su presencia limpios, es necesario que Jesús vaya a Jerusalén. Es muy grande esto. Que el mismo Hijo de Dios tenga la necesidad de ir a Jerusalén, sufrir y morir, para que hoy podamos estar alabando y un día podamos estar de una forma perfecta delante de Dios. Esto excede a todo lo que podemos pensar. Un teólogo, Anselmo de Canterbury, escribió una obra titulada Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Por qué tuvo que haber esta fusión de Dios y de hombre y morir? Es que Dios tenía 20 opciones para crear un camino de salvación para la humanidad y de esas 20 opciones dijo, mira, esta es la que voy a escoger. ¿Es este el caso? No. Si tenía que haber un camino de salvación, tenía que proveerlo Dios. Por tanto, quien muriera tenía que ser Dios. Pero Dios no puede morir. Solo el hombre puede morir. Por tanto, tiene que ser el Dios hombre. Solo Dios puede salvar, pero solo el hombre puede morir. Y era necesario que este Dios hombre fuera a Jerusalén para que podamos estar aquí. Qué grande, ¿verdad?, el hecho de poder estar aquí. Esto ha costado esta necesidad de ir a Jerusalén. Y ahora Pedro, que como he dicho antes, está en la cresta de la ola porque acaba de hacer la gran confesión de quién es Jesús, va a Jesús y al escuchar que Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén y sufrir, le coge, le dice, mira, ven para acá. Y le dice, como vemos en el versículo 22, organizando la vida de Jesús, siguiendo su propio criterio, le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí Pedro coge aparte a Jesús, mira, sal. Tú sabes
que el Padre se ha revelado a mí. Así que te voy a contar algo que creo que es positivo. Escúchame, porque lo que acabo de oír no me gusta en absoluto. ¿Era mala la intención de Pedro al decirle esto a Jesús? Hay veces que hay malas intenciones de por medio para hacer daño, pero este no es el caso. Pedro no tiene ninguna mala intención al decirle esto a Jesús. Es más, Pedro ni siquiera está mirando por él mismo, sino que Pedro está mirando por el bien de Jesús, porque él le dice esto diciéndole, ten compasión de ti. Jesús, estoy mirando por tu bien. Y ir a Jerusalén y padecer todo este sufrimiento que estás describiendo no es algo que te conviene. Es más, podríamos pensar, Jesús, acabas de afirmar que eres el Mesías cuando lo he dicho, ¿verdad? Pues hay que tener una cosa clara, los Mesías no mueren, los Mesías triunfan, vencen a los enemigos. Por tanto, ten compasión de ti, evítate este sufrimiento, que de ninguna manera esto te acontezca. Pedro no está siendo nada malo al hacer esta confesión, al hacer esta petición a Jesús. Pero esta petición tiene un muy gran defecto, que es lo que quiero que quede como énfasis en la enseñanza de hoy. Y lo vemos en el versículo 23, que ya es el último versículo. Dice aquí Jesús en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí Pedro ha cogido a Jesús, ven, le dice, mira, de ninguna manera esto te acontezca, y ahora Jesús se gira mirando a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Está llamando a Pedro Satanás. Qué fuerte esto, ¿verdad? Es cierto que quizás Pedro puede estar equivocado, pero de aquí a que sea Satanás va un buen tramo. ¿Por qué es que Jesús está llamando aquí a Pedro Satanás? Obviamente no es porque Pedro sea Satanás. Pedro no es Satanás, ni muchísimo menos como lo defendió y como lo vivió en el resto de su vida. Tampoco es porque Pedro esté poseído por Satanás, porque aquí Jesús no hace ningún exorcismo ni nada parecido. Pero sí hay algo que Pedro está haciendo aquí, y es ser el portavoz de Satanás. Es decir, Pedro le está diciendo a Jesús lo que Satanás le diría. Y en este sentido es que sí es Satanás, porque está siendo su portavoz. ¿Qué es lo que el diablo, qué es lo que Satanás ha intentado desde el principio? Lo que ha hecho Satanás es intentar apartar a Jesús del camino a la cruz. ¿Recordamos las tentaciones? Todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, Jesús, para tener el mundo no hace falta que pases por la cruz.
evítate la cruz. Puedes tenerlo todo simplemente adorándome. Y te evitas este mal trago. Y en las palabras de Pedro hay un eco de lo mismo. Jesús, evítate la cruz. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Maldad, ninguna. Pero sin maldad, aquí Pedro está siendo el portavoz de Satanás. ¿Y por qué está siendo el portavoz de Satanás? ¿Cuál es el error en este planteamiento que Pedro hace? Versículo 23, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ninguna maldad, buscando el bien de Jesús. Y además era un creyente. Y un creyente fiel, como lo demostró durante toda su vida. Pero a pesar de no tener ninguna maldad, y a pesar de ser un creyente fiel, y a pesar de mirar por el bien de Jesús, que podemos pensar que no hay mejores ingredientes que estos, a pesar de todo esto, está siendo un portavoz de Satanás al procurar que Jesús, se evite la cruz. ¿Por qué? Porque le estaba desviando del plan del Padre. Y porque lo que Pedro estaba proponiendo a Jesús coincidía además con lo que podríamos llamar el deseo humano de Jesús. Lo que Pedro le estaba diciendo era una tentación, era un tropiezo en palabras de Jesús para él. Porque evitarse la cruz es muy tentador. Muchísimo. El mismo Jesús, en este mismo Evangelio, en Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El mismo Jesús está alineado con evitar el sufrimiento. Pero Jesús no termina ahí la oración. Que este es el error de Pedro. Sino que Jesús sigue con la oración diciendo: pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú, refiriéndose al Padre. Esto es lo que le faltó a Pedro. Pedro puso su mira en las cosas de los hombres. Jesús, humanamente, también, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después de esto, Jesús tiene muy claro, pero que muy claro, que lo que tiene que dirigir sus acciones no son sus propios deseos en el sentido de evitarse el sufrimiento, sino que lo que tiene que dirigir su vida es el deseo del Padre. Algo que Pedro había olvidado. Pedro aquí no pensó en el no se haga como yo quiero, sino como tú. Pedro se quedó en el pase de ti esta copa, sin nombrarle pero no se haga lo que tú quieres, sino lo que el Padre quiere. Y esto es una tentación para Jesús.
porque cualquiera quiere evitarse la cruz. Cualquiera. Y por eso es que Pedro estaba siendo de tropiezo. Por no poner la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A pesar de la buena intención, a pesar de ser un creyente fiel y a pesar de mirar por el bien de Jesús, estaba siendo un portavoz de Satanás. Este verano he estado en un campamento con David Burt, que era quien daba los estudios, y estaba meditando sobre el Evangelio de Lucas y se veía también el camino de Jesús a Jerusalén, aunque no veíamos concretamente esta parte. Pero David nos explicaba que todos los que hemos creído en Jesús estamos también en este camino hacia Jerusalén. Tú y yo, si hemos creído para salvación, vamos también hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Por tanto, el camino de Jesús hacia Jerusalén es un camino que nos sirve de nosotros también como ejemplo para no desviarnos en el camino. Lo que a Jesús le ocurrió de camino a Jerusalén es muy probable que nos ocurra a nosotros también. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que nos puede ocurrir. Y es el hecho de que es posible que creyentes fieles, creyentes con una buena intención para nosotros, creyentes que buscan nuestro propio bien, en realidad pueden ser portavoces de Satanás para desviarnos de nuestros propósitos. Y cuando digo nuestros propósitos, quiero decir el propósito de Dios para nuestra vida. Las buenas intenciones, el hecho de ser creyentes y el hecho de que sea para nuestro bien, como Pedro, no quiere decir que lo que se nos diga esté conforme a la voluntad de Dios. En realidad, pueden ser, igual que Pedro, portavoces de Satanás para desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida, sin maldad, sin ganas de fastidiarnos. De hecho, justamente lo contrario. Pero una piedra de tropiezo para no cumplir lo que Dios quiere que cumplamos en nuestra vida. ¿Por qué? Por algo que nos es muy común, por algo que nos es tremendamente normal como seres humanos. Y es que solemos poner la vista en las cosas de los hombres en lugar de poner la vista en las cosas de Dios. Y cuando ponemos la vista en las cosas de los hombres, tendemos a evitar la cruz. Tendemos a evitar el sufrimiento. Cuando ponemos la vista en las cosas de Dios, no buscamos el sufrimiento, pero no vamos a huir de él si pensamos que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y si te estás frotando las manos diciendo, es verdad, hay gente que ha sido un portavoz de Satanás en mi propia vida. Pues mira, deja de frotártelas porque aquí hay otra realidad. Y es que seguramente es probable que muchos de nosotros hayamos sido portavoces de Satanás
en la vida de otras personas. No por maldad, no por falta de ser creyentes fieles, y no mirando nuestro propio beneficio, sino mirando el beneficio de la otra persona, pero poniendo la vista en las cosas de los hombres. Es muy fácil que aconsejemos a los demás en el sentido de Dios no quiere tu malestar. Dios no quiere tu sufrimiento. Evítate la cruz en el camino a Jerusalén. Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Por qué hay que sufrir? Esto es algo tremendamente común. Y creo que todos nos podemos identificar pensando o incluso hablando en estos términos. Pero la enseñanza aquí de Jesús respecto a lo que Pedro le dice es: no seamos portavoces de Satanás. No seamos tan buenistas que miramos por el bienestar de los demás. Pensemos en cuál es el propósito de Dios para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Y si hay que afrontar el sufrimiento, se enfrenta. Porque es muy tentador ir a Jerusalén evitando la cruz. Pero Jesús mismo nos mostró que esto no es el propósito del Padre. Os pongo un ejemplo real. En una empresa, es una empresa grande, había 2 personas, muchas personas, pero hablo de 2. Una de ellas quería dejar la empresa para pasar a colaborar en una ONG. Otra de ellas quería dejar la empresa para dedicarse a las misiones. Los 2 conocen la empresa, es una multinacional muy solvente y saben que si incumplen en su trabajo durante cierto tiempo, la empresa les despedirá y, como no quiere dar explicaciones, les pagará un finiquito sustancial, porque no tenían cargos bajos, eran cargos elevados. El que quería ir a la ONG dijo: 50.000 euros de finiquito me apetecen mucho. Y empezó a incumplir en su trabajo. Un tiempo después le despidieron y le dieron 50.000 euros. La persona que se quería dedicar a las misiones sabía lo mismo. ¿Os imagináis cuál puede ser aquí el portavoz de Satanás, verdad? Mira, la empresa es muy rica. No le viene de los 50.000 euros que te van a dar por despedirte. Incumple durante un tiempo y lo tienes. Es más, puedes servir mejor a Dios si tienes ese dinero. ¿Y sabes qué? Todo el mundo lo hace. Fíjate en tu compañero. Él acaba de hacerlo. Es lógico, ¿verdad? Y este consejo no es para bien del que está dando el consejo, es para el bien, en teoría, de la otra persona. Pero ¿cuál es el camino
de Dios. ¿Cuál es? ¿Incumplir y que nos despidan y que nos paguen? ¿O decir, tengo que ser honesto en todo? Y Dios proveerá. Esto es lo que hizo esta persona. Su compañero con 50.000 euros y esta persona con nada. Pero el camino a Jerusalén implica no buscar nuestro propio bienestar, sino buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sin buscar el sufrimiento, pero no huyendo de él. ¿Nos vemos en Jerusalén? ¿Sí? Tenemos que vernos todos ahí. Estemos cerca del Padre para que podamos distinguir lo que es un portavoz de Satanás bien intencionado y lo que es la voluntad del Padre. Amén. Oramos para terminar. Padre, muchas gracias porque Jesús siguió hasta Jerusalén y murió. Y un día podremos estar nosotros en Jerusalén, si creemos en Él. Y Padre, te ruego por todos nosotros, que somos muy propensos a evitar el sufrimiento, que no permitas que sigamos el camino de Satanás, desviándonos de nuestra dirección, que es Jerusalén, sino que te busquemos a ti. Y ayúdanos, Padre, porque no somos suficientes para ello. Amén.